El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar es un texto bíblico que puede ayudarnos grandemente a iluminar la vida en el tiempo que nos ha tocado vivir. La palabra de Dios habla de estos 8 conceptos que todos nos marcan como dichosos. Y debemos entender que en esta vida hay dichosos al estilo del mundo y hay dichosos al estilo de lo eterno, de lo espiritual. Aquí el asunto es: ¿tú de qué grupo de dichosos quieres ser? ¿De los del mundo o de los de lo eterno o lo espiritual? No podemos negar que en este mundo, por ejemplo, una persona es dichosa cuando tiene dinero, dichosa cuando se va de viaje, dichosa cuando ocupa un puesto de trabajo importante, dichoso cuando es reconocido por la sociedad que tiene fama, dichoso como algún hombre o mujer que destaca en la vida, la música, la medicina, cualquier otra carrera que te va dando respuesta económica y se encuentra entre los dichosos. Pero esa es una dicha humana, una dicha terrena. Y la palabra de Dios nos hace mirar cómo cuando Jesús empezó a hablar a los discípulos sobre estos elementos que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, Jesucristo dice, fíjense bien, no les empezó a explicar dónde los llamó y los llevó a un monte. Es decir, los sacó de una realidad donde estaban impregnados de la dicha del mundo para proponerles vivir en la dicha espiritual. La palabra de Dios destaca diciendo: dichosos los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? La persona pobre de espíritu es la que va reconociendo que su alma, su espíritu, su inteligencia, su corazón necesita de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que a través de
que practica la mentira, que practica el robo. Esa persona, una vez que reconoce esa pobreza que tiene, se siente necesitado de Dios. ¿Por qué? Sencillo. La persona que critica todavía no logra tener en su corazón a Cristo. Aunque venga a misa y pueda rezar y pueda confesarse, incluso pueda comulgar, pero la persona que critica está hablando de una ausencia de Dios en su vida. Así la persona que roba, la que miente, la que es infiel, la soberbia, la orgullosa, la pretenciosa, la presumida, está hablando de una ausencia de Dios en su vida. Porque la presencia de Dios en su vida le hace lo que dicen las bienaventuranzas: dichoso el sencillo, dichoso el misericordioso. Porque la primera parte de las bienaventuranzas habla precisamente de ser dichoso por ser misericordioso, por ser sencillo, por ser humilde y por ser limpio de corazón. Y por eso la palabra de Dios el día de hoy nos habla y nos ayuda a entender cómo de repente nosotros queremos ser felices, pero creo que muchos de nosotros no entendemos la felicidad de Dios y queremos que la felicidad de Dios sea igual a la felicidad del mundo. Yo quiero ser feliz, pero con la felicidad del mundo muchas veces yo no quiero la felicidad de Dios. Y por eso debemos de hacer una gran distinción en este aspecto. Las bienaventuranzas de Dios tienen una línea que se relaciona con nuestro espíritu, con nuestra alma. No se refiere a la felicidad del mundo. Por eso yo les decía hace un momento, en el mundo también hay gente dichosa, pero es del mundo. Una persona se siente feliz, se siente dichosa, como les decía al principio, porque tiene dinero, porque tiene un buen celular, porque tiene buena ropa, porque tiene un buen coche, porque tiene una buena casa. Pero esa es la felicidad o la dicha del mundo. Y aquí yo diría, tenemos que aprender, fíjense bien, esto es muy importante, aprender a llegar como Dios al mundo sin nada y aprendernos a retirar del mundo sin nada. Esa es la tónica de las bienaventuranzas, que yo pueda entender que llegué al mundo sin nada. Al trabajar hice algo en el mundo, pero todo lo que tengo entiendo que es de Dios y simplemente me sirve aquí como un medio, no como un fin, porque todo lo que hay en este mundo no es un fin. Yo a este mundo no vine a acumular riqueza, no vine a ganar dinero, no vine a comprar coches, no vine para ir al antro, no vine para ponerme en estado de ebriedad, no vine para drogarme, a eso no vine. Por eso las bienaventuranzas me están diciendo a qué vine al mundo. Ahora, es cierto que nosotros podemos impregnarnos de las cosas del mundo, pero hay una clave importante del Evangelio. ¿Por qué no retirarnos como Dios y sus discípulos fuera del pueblo? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristo llamó a sus discípulos, se los llevó a una montaña y ahí les empezó a hablar. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros cuando en la casa tenemos un problema, un conflicto? ¿Por qué cuando en la casa vivimos la enfermedad? ¿Por qué cuando en la casa tuvimos un pleito con mamá, con papá o con la pareja? ¿Por qué cuando nos dijeron que un familiar está enfermo entramos en un conflicto y permanecemos en la casa? El monte a donde todos nosotros debemos de retirarnos es aquí, a la casa de Dios, donde se encuentra Cristo en la Eucaristía y donde puedas venir a hacer un diálogo, a desintoxicarte de las cosas del mundo y atrévete a venir a la terapia de Dios. ¿Qué es la terapia de Dios? Aprender a escuchar a Dios en el silencio. ¿Por qué Cristo se llevó a los discípulos a la montaña? Los llevó fuera del ruido, fuera de los atractivos del mundo,
del alma y de la mente y del espíritu y del corazón, de todo aquello que nos intoxica en la casa o en el pueblo o en la ciudad. Mucha gente está sufriendo en la casa, se pelea con el marido y pues ya nomás llora y ahí está. ¿Por qué no dice, bueno, pues voy a descargar eso que siento en la terapia de Dios y vengo y lo deposito en las manos de Jesús? Hay gente que ya está sigue, ya sigue, pero nunca viene a la terapia de Dios. Hay chiquillos, ¿verdad?, en la vida de la familia que hoy en nuestro tiempo se la pasan en el celular, en el internet, en la tablet, y también yo creo que vale la pena que de repente vengan a desintoxicarse de ello aquí y que vengan a entender la vida. A veces nada más se dan cuenta que la mamá lo regaña porque se la pasa en el celular, le llaman la atención porque distraído en el celular, en la tablet, no hacen los quehaceres, no hacen la tarea, sacan malas calificaciones, pero no vienen a la terapia de Dios para preguntarse qué está pasando, a desintoxicarme de lo que el mundo me ofrece. Y precisamente las bienaventuranzas son eso, desintoxicarme de las cosas del mundo para llenarme de las cosas de Dios. Por eso dice el Señor, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que ejerzan la misericordia, dichosos los que promuevan la paz. Hay gente que de repente le tiene miedo. Muchos de nosotros sí venimos a misa y estamos aquí, pero a veces le tienen miedo a venir un día en la tarde a la soledad con el Señor, al silencio. Pero fíjense bien, ¿dónde es donde uno se recarga de energía? En el silencio de Dios. ¿Dónde uno toma buenas decisiones para su vida? En el silencio de Dios. ¿De dónde sale la palabra justa para relacionarte con el otro? En el silencio de Dios. ¿Dónde pueden caminar nuestros planes que tenemos? En el silencio de Dios. Y muchos de nosotros no venimos al silencio de Dios. Nos conformamos con venir a la Eucaristía. No digo que está mal, pero la vida del cristiano no es pura Eucaristía. La vida del cristiano también es oración en silencio. Retírate de vez en cuando de tu casa y vente a la iglesia. Retírate del ruido del mundo y vente a la iglesia. Atrévete a venir a la terapia de Dios. Atrévete a desintoxicarte delante de Dios. Y esas son las bienaventuranzas. Llenarte de Dios para enfrentar la vida. Por último, hermanos, la última parte de las bienaventuranzas dice, dichosos los perseguidos. A esto quiere decir que cuando tú te atrevas a vivir la terapia de Dios, a vivir en la verdad, a vivir en la limpieza de corazón, a vivir en la misericordia, a ejercer lo que Dios te pide a ti y a mí, te van a criticar, van a hablar de ti, pero es porque estás viviendo en la verdad, porque estás viviendo en la honestidad, porque estás viviendo en la línea que Dios te pide. Por eso vale la pena, hermanos, que de repente nosotros entendamos que finalmente dice el Señor, alégrate si te persiguen por mi causa, alégrate si hablan de ti por mi causa. Pero la alegría va a nacer cuando yo entiendo que el premio más grande para mí es la vida eterna. Si tú la vida eterna no la ves como un valor, si la vida eterna no lo ves como un tesoro, dice la palabra de Dios, como una perla preciosa, si para ti el reino de los cielos o lo eterno no tiene valor, entonces no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Porque todo lo que dicen las bienaventuranzas tienen como finalidad el premio de lo eterno. Pero si tú dices, a mí no me interesa lo eterno, pues te quedarás impregnado en el mundo. Pero nosotros a este mundo vinimos, aparte de ser felices aquí, a ser felices en lo eterno. Y las bienaventuranzas simplemente nos dicen cómo debemos de vivir, cómo podemos ser dichosos desde ahora. Si desde ahora vamos haciendo una elección y una buena decisión de alimentar nuestro espíritu, porque esas son las bienaventuranzas también, alimentar el espíritu. A veces nosotros en esta tierra alimentamos nuestro cuerpo,
damos gusto con el cuerpo, le compramos ropa, le compramos un buen calzado, nos damos una buena comida, nos tomamos una buena bebida. ¿Y el Espíritu cuándo? Muchos de nosotros venimos a la Santa Eucaristía y ni comulgamos. Vienen a la misa, pero no comulgan. ¿Cómo te puedes ir nutrido, fortalecido de Dios si simplemente haces acto de presencia y el Espíritu qué? Nos cuesta trabajo confesarnos, no queremos entrarle a la limpieza de corazón, a la limpieza de pensamientos, a la limpieza de sentimientos. Por eso la palabra de Dios nos presenta esa característica de entender que es tarea de todos nosotros trabajar por esa limpieza de corazón, esa limpieza de pensamientos, ese alimento que es el cuerpo de Cristo, ese alimento que es su palabra. Y entonces sí, estamos tomando las riendas no solo de lo terreno, sino también de nuestro espíritu. Pensemos la propuesta, hermanos, que les hago desde la palabra de Dios, que pudiera ayudar a cada uno de nosotros a sumar elementos para seguir creciendo en nuestra vida de fe. Nos ponemos de pie.